Una sonda espacial describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Sus celeridades máxima y mínima son respectivamente 180 km segundo, la celeridad máxima, y 12,5 km segundo, la mínima. Sabiendo que la masa del Sol es 1,99 por 10 elevado a 30 kilogramos, hemos de hallar el semieje mayor de la órbita de la sonda, el semieje mayor de la elipse. Tenemos aquí la órbita elíptica representada en el esquema, donde este es el eje mayor de la elipse, este es su eje menor, y ambos se cortan en el centro de la elipse. En uno de sus focos, nosotros lo hemos representado en el foco de la izquierda, está el centro atractor, el Sol, que vamos a denotar por la masa M mayúscula. Y a la sonda la vamos a denotar por la masa M minúscula. Cuando esta va más rápido, es decir, a 180 km segundo, que lo multiplicamos por 10 a la 3 para pasarlo a metro segundo, es cuando pasa por el punto más cercano, es decir, el perihelio. En ese instante, el vector que va desde el Sol hasta la sonda, vector de posición, es el vector RP, y el vector velocidad al pasar por el perihelio, pues recordamos que la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria en cada punto y tener el sentido de movimiento. Si consideramos el movimiento en sentido antihorario, este será el sentido del vector velocidad al pasar por el perihelio. El ángulo que forman los vectores posición y velocidad al pasar por ese sitio es de 90 grados. Cuando va más lento, va a 12,5 km segundo, que también lo convertimos en metro segundo multiplicando por 10 a la 3, es cuando pasa por el punto más lejano, es decir, su afelio. En ese instante su vector de posición es este, RA, y si representamos su vector velocidad, pues tangente a la trayectoria y con el sentido del movimiento. De manera que el ángulo que forman las direcciones del vector R en afelio y el vector velocidad en afelio también es 90 grados. Recordamos que lo que debemos calcular es el semieje mayor de la órbita. Teniendo en cuenta que el eje es el módulo de RP más el módulo de RA, habrá que calcular RA y RP y sumarlos y dividirlos entre 2. Pues bien, por una parte, la única fuerza que siente mientras se está desplazando la masa M minúscula, la sonda, alrededor de M mayúscula, el Sol, es la fuerza gravitatoria, que es una fuerza central, es decir, esté donde esté M minúscula, siempre la fuerza gravitatoria apunta hacia el mismo centro, que es la posición del Sol. Y por eso el momento angular de la sonda calculado respecto al centro del Sol, que se define como el producto vectorial del vector de posición R por el vector cantidad de movimiento de la sonda, se conserva. Es decir, su valor es el mismo cuando pasa por cualquier punto de la trayectoria. Por tanto, será idéntico al pasar por el afelio que al pasar por el perihelio. Así que el módulo de ese vector al pasar por el afelio tiene que ser igual al módulo de ese vector al pasar por el perihelio. Pero el módulo del vector momento angular es módulo del primero que multiplicamos, R, al pasar por el afelio RA, por m veces el módulo de V, por m veces la celeridad al pasar por el punto A, por el seno del ángulo que forman los vectores R y MV, que ya hemos visto es 90 grados. Una expresión similar en perihelio, es decir, el módulo del momento angular en perihelio será R en perihelio por la masa de la sonda, por la celeridad en perihelio, por el seno de 90 grados. En esta igualdad, las masas M minúsculas y los senos de 90 se simplifican y tenemos entonces que RA por la celeridad en A es RP por la celeridad en P. Si despejamos una de las R's, por ejemplo RP, pasando a la izquierda VP, nos queda esta relación entre las R's y las V's. Por otra parte, como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, entonces la energía mecánica de la sonda, que es la suma de sus energías cinética y potencial, se conserva, es decir, ha de tener el mismo valor en cualquier punto de la trayectoria. Por tanto, vamos a plantear que esa energía en el afelio coincide con esa energía en perihelio. Energía cinética al pasar por el afelio, un medio de m por la celeridad en afelio al cuadrado, y energía potencial gravitatoria al pasar por el afelio, menos g por el producto de las masas dividido entre distancia afelio. Y al pasar por el perihelio, lo mismo con el dato de celeridad en perihelio y r en perihelio. Las m's minúsculas se simplifican de esta igualdad y si pasamos este término a la izquierda, que pasará restando, y multiplicamos toda la ecuación por 2, nos queda celeridad en al cuadrado menos celeridad en perihelio al cuadrado,
Es 2 veces la constante de gravitación por la masa del Sol por la resta de los inversos de las distancias a afelio y a perihelio. Si ahora en esta expresión pasamos 2gm aquí dividiendo y sustituimos Rp por RAVA entre Vp, pues entonces nos queda que en el miembro de la derecha tenemos 1 entre RA menos el inverso de Rp, es decir, el inverso de esto, que será Vp entre RAVA. Desarrollamos VA cuadrado menos VP cuadrado, es una identidad notable. El cuadrado de uno menos el cuadrado de otro es su suma por su diferencia. Y por otra parte, en el miembro de la derecha, reducimos a denominador común RAVA. RAVA entre RA es VA por 1, VA. Y RAVA entre RAVA es 1 por VP, VP. De esta manera, VA menos VP se simplifican en los dos lados de la ecuación y podemos despejar este RA llevándonoslo a la izquierda y pasando todo esto, que es lo que queda, a la zona de la derecha. Lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Así que ya podemos sustituir 2 veces el valor de la constante de gravitación por la masa de la estrella, dividido entre celeridad en afelio más la suma de las celeridades en afelio y perihelio, puestas por supuesto en metros, siendo la distancia de la sonda a la estrella cuando pasa por el afelio de 1,10 por 10 elevado a 11 metros. Si ahora regresamos a esta expresión de aquí, sustituimos R en el afelio, celeridad en afelio y en perihelio y obtenemos la distancia de la sonda al Sol cuando pasa por su perihelio, 7,66 por 10 a la 9 metros, que evidentemente es más pequeña que la distancia al pasar por el afelio. Así que ya podemos obtener el semieje mayor, que es el radio medio de la elipse, como el eje mayor, que es la suma de distancia al afelio más distancia al perihelio, dividido entre 2. Introducimos los valores, obteniendo 5,88 por 10 elevado a 10 metros como valor para el radio medio de la elipse.